La expresión génica. Para que nuestros cuerpos funcionen necesitamos una variedad de nutrientes que obtenemos de nuestra dieta. Nuestras células no pueden utilizar los alimentos tal y como entran a nuestro sistema digestivo. El proceso de digestión química utiliza distintas proteínas y enzimas para descomponer las partículas de alimentos en nutrientes utilizables por la célula. ¿Y dónde están las instrucciones para fabricar estas y todos los diferentes tipos de proteínas que necesitamos para estar vivos? Estas instrucciones están contenidas en la molécula de ADN. El ADN contiene genes. Un gen es una cadena continua de nucleótidos que contienen una región que codifica una molécula de ADN. Esta zona comienza con un promotor y acaba en otra zona de terminación. Los genes tienen también secuencias reguladoras que pueden encontrarse cerca del promotor o en una zona más distante. En algunos genes, el ARN codificado se usa para sintetizar una proteína en un proceso llamado expresión génica. Para estos genes, la expresión puede dividirse en dos procesos, transcripción y traducción. En las células eucariotas, la transcripción ocurre en el núcleo de la célula, donde el ADN es usado como una plantilla para producir ARN mensajero. Luego, en la traducción, que ocurre en el citoplasma, la información contenida en el ARN mensajero se utiliza para hacer un polipéptido. Durante la transcripción se usa el ADN de un gen como plantilla para formar una cadena de ARN mensajero con la ayuda de la enzima ARN polimerasa. Este proceso se da en tres fases: iniciación, elongación y terminación. En la iniciación, la secuencia promotora del gen funciona como un sitio de reconocimiento para que la ARN polimerasa se una al ADN aquí. Es la zona donde se regula la mayor parte de la expresión génica, permitiendo o bloqueando esta unión de la ARN polimerasa. Esta desespiraliza y abre la doble cadena de ADN. Luego, durante la elongación, la ARN polimerasa se desliza sobre una cadena abierta del ADN que hace de plantilla, emparejando ribonucleótidos complementarios al tercer carbono de la pentosa, en dirección 5'3'. Una vez que la ARN polimerasa alcanza la secuencia de terminación del gen, el ARN mensajero está completo. Entonces, la ARN polimerasa, la cadena de ADN y el ARN mensajero se separan. La cadena de ARN mensajero producida incluye zonas llamadas exones que codifican una proteína y secciones no codificantes llamadas intrones. Para utilizar el ARN mensajero en la traducción, los intrones no codificantes deben ser eliminados. Se introducen otras modificaciones como una caperuza de metilguanosina en el extremo 5' y una cadena de poli-A en el extremo 3'. Este proceso se llama intron splicing, maduración, y lo realiza un complejo de proteínas y ARN llamado esplaiosoma. Este complejo elimina los intrones y une los exones entre sí. Así se forma la cadena de ARN mensajero madura. Esta sale al citoplasma por un poro nuclear para comenzar la traducción. ¿Cómo se traduce la información en la cadena de ARN mensajero madura en una proteína? Las bases nitrogenadas se agrupan en tríos llamados codones. El código genético incluye 64 codones. La mayoría de ellos codifican aminoácidos específicos. Hay 4 codones especiales, uno que codifica el inicio y otros 4 que codifican el stop. La traducción comienza con una cadena de ARN mensajero que se une a la subunidad pequeña del codón de inicio. Cada aminoácido es transportado hasta el ribosoma por una molécula específica de ARN transferente. El aminoácido está determinado por la secuencia del anticodón del ARN transferente. El emparejamiento de las bases complementarias ocurre entre el codón del ARN mensajero y el anticodón de ARN transferente. Después de que la molécula de ARN transferente iniciadora se une al codón de inicio, la subunidad grande del ribosoma se une para formar el complejo de traducción. La iniciación se ha completado.
En la zona grande del ribosoma hay 3 sitios, E, P y A. Durante la elongación, los aminoácidos individuales son transportados hasta la cadena de ARN mensajero mediante la molécula de ARN transferente a través del emparejamiento de códones y anticódones. Cada anticódon del ARN transferente corresponde a un aminoácido concreto. Cada molécula de ARN transferente se une con su anticódon situándose en el sitio A del ribosoma y se forma un enlace peptídico entre el aminoácido recién entrado y el anterior en el sitio P. El complejo se desliza hacia el extremo 3' del ARN mensajero. El ARN transferente sin aminoácido se sitúa en el sitio E para salir a buscar otro aminoácido. El sitio A queda libre para aceptar otro ARN transferente con su aminoácido. El alargamiento continuará hasta que se alcance un códon de parada. Entonces, un factor de liberación se une al sitio A con el códon de parada y el polipéptido se libera del ARN transferente en el sitio P. Todo el complejo se disocia. Se podrá volver a unir para comenzar el proceso de nuevo. El objetivo de la traducción es la de producir polipéptidos de manera rápida y precisa. Después de la disociación, el polipéptido puede que sea modificado antes de que pueda funcionar. Estas modificaciones ocurren en diferentes orgánulos celulares para distintas proteínas. Por ejemplo, para que una enzima digestiva se secrete en el estómago o los intestinos, el polipéptido pasa al retículo endoplasmático, donde se va modificando mientras pasa luego al aparato de Golgi. Entonces es secretado dentro de una vesícula a través de la membrana plasmática al lumen del tracto digestivo. Las proteínas son necesarias para la mayoría de las funciones fisiológicas, por ejemplo, la descomposición de las partículas de alimento en la digestión, y la transcripción y la traducción hacen posible la producción de dichas proteínas.